Buenos días a todos. Gracias por la participación. Yo soy Pablo Fernández José, soy médico infectólogo del ICBA. Formo parte del grupo del Endocarditis Team. En la charla de hoy vamos a hablar de desafíos en el tratamiento de la endocarditis infecciosa con complicación neurológica. El caso clínico es un hombre de 60 años que tiene como factores de riesgo hipertensión, es tabaquista, diabético no insulino requiriente. En el año 1985 había requerido una cirugía de reemplazo valvular aórtica mecánica por una endocarditis infecciosa. Tenía como otros antecedentes polio y fiebre reumática. Y como medicación habitual estaba anticoagulado con acenocumarol y recibía metformina, carvedilol, enalapril, amiloride e hidroclorotiazida. Su enfermedad actual comienza el 31 de marzo, donde consulta en otra institución, refiriendo fiebre de 5 días de evolución, asociado a bradipsiquia y un síndrome confusional. Por este motivo se interna, se le toman hemocultivos que al tercer día se rescatan en los 2 hemocultivos un Staphylococcus aureus meticilino sensible. Con este aislamiento, en el otro centro le inician tratamiento antibiótico con vancomicina y rifampicina, evolucionando a las 24 horas con shock séptico con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica. Ante la sospecha de una endocarditis protésica tardía, se deriva al ICBA al 5º día de internación. Al momento del ingreso, constatamos un paciente que presentaba en el laboratorio 20.000 glóbulos blancos, estaba con coagulopatía, una eritrosedimentación de 88, una proteína C reactiva de 12.7 e hiperbilirrubinemia. En el examen físico lo que se encontraba era un paciente que estaba sedado, con las pupilas mióticas, se encontraba en ARM, con requerimiento de drogas vasoactivas, estaba con una tensión arterial de 117/77, pero con requerimientos de noradrenalina, febril, 39 grados, con una frecuencia cardíaca de 112 latidos por minuto, con regular perfusión periférica y se ocultaba un soplo diastólico en foco aórtico. Como dije, se encontraba en ARM y con hipoventilación vivasal en la ocultación. En la imagen de la izquierda vemos una imagen transesofágica, medioesofágica, donde hay un zoom sobre la válvula mitral y la prótesis mecánica aórtica. En la valva anterior de la mitral se evidencia una imagen filiforme en la cara auricular, en el contexto de paciente compatible con una vegetación, y se evidencia cuando vemos el Doppler color un leak periprotésico de posición posterior, o sea, una fuga periprotésica que en el contexto de la vegetación podría considerarse una extensión periprotésica. Siguiente. En la siguiente diapositiva podemos ver un medio esofágico de 45 grados, un eje corto de grandes vasos, donde a nivel de la posición del seno coronariano izquierdo, en la emergencia del tronco coronario, se ve una imagen isoecoica con movimiento sistólico compatible con una colección periprotésica, y en la imagen de la derecha volvemos a ver la válvula mitral en 2 cámaras, donde volvemos a ver la imagen descrita anteriormente como una vegetación. En conclusión, tenemos un paciente con una endocarditis protésica con extensión periprotésica y un absceso y con una vegetación en la válvula mitral. Frente a esta situación y dado el cuadro clínico de ingreso, se realizó una pantomografía donde en la tomografía de cerebro se observan tanto lesiones isquémicas como hemorrágicas. Se observa a nivel una imagen hipodensa, en región subcortical, en región pared occipital derecha y a nivel de la sustancia blanca del lóbulo frontal izquierda, que correspondería a una imagen subaguda isquémica. Y en el espacio subaracnoidea del lóbulo frontal izquierdo se visualizó una imagen hiperdensa que podría corresponder a una pequeña hemorragia subaracnoidea. En la tomografía de abdomen se observaron lesiones tanto en vaso como en riñón, compatible con infartos de ambos riñones y del vaso. Bueno, como resumen tenemos entonces un paciente de 60 años con antecedentes de un reemplazo valvular aórtico alejado ya, que presenta actualmente una endocarditis bivalvular, mitral nativa y protésica aórtica, con complicaciones perivalvulares, inestabilidad hemodinámica, requerimiento de drogas vasoactivas y asistencia respiratoria mecánica,
con múltiples complicaciones embólicas, tanto en abdomen como en sistema nervioso central, que se manifiestan con isquemias a este nivel y hemorragias, por lo cual, frente a la necesidad de cirugía cardíaca a la brevedad, pero con estas complicaciones neurológicas, se realizó la interconsulta con neurología para coordinar el seguimiento. Ahora la doctora Dossi nos va a explicar cuál es la situación de este paciente en esta situación frente a la cirugía. Bueno, gracias Pablo. Ahora les voy a contar un poco la visión del neurólogo en este caso clínico. En principio no tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Y este caso clínico nos plantea un desafío en cuanto a que es un paciente con una endocarditis infecciosa que tiene un evento cerebrovascular isquémico y además tiene un evento cerebrovascular hemorrágico. Entonces, nosotros planteamos 3 preguntas importantes frente a este paciente. Primero, ¿cuál es la causa del sangrado? Segundo, ¿cuáles son los estudios apropiados para terminar de estudiar a este paciente de la mejor manera, puntualmente por el evento hemorrágico? Y en tercer lugar, ¿cuándo operar? Esas fueron las 3 preguntas más importantes. Solamente para recordarles, las complicaciones neurológicas son sumamente frecuentes en las endocarditis infecciosa. Por lejos, la principal causa son los eventos cerebrovasculares isquémicos, pero los hemorrágicos, que más o menos son un 10% como este paciente, para nosotros nos marcan un factor de riesgo. Es un paciente que probablemente va a tener mucho más o peor pronóstico que otro paciente que no tiene la transformación hemorrágica o el evento hemorrágico. Entonces esto a nosotros nos marca qué características tiene nuestro paciente. Dicho esto, vamos a pasar a la primera pregunta. ¿Cuál es la causa de nuestro sangrado? Cuando hablamos de la causa de nuestro sangrado, lo primero que uno piensa es que esto se trata de un aneurisma micótico, ¿no? Como en toda la gravedad que esto implica, ¿sí? Pero tenemos que recordar que los aneurismas micóticos es algo relativamente infrecuente. Solamente el 5% de las endocarditis infecciosas se complican con una ruptura de un aneurisma micótico y generalmente están en los vasos distales, principalmente de la cerebral media, y suelen complicarse cuando el tamaño ya es bastante grande, ¿sí? Entonces la pregunta es, si es tan infrecuente, ¿por qué sangró mi paciente? Bueno, la realidad es que tenemos que tener en cuenta que cuando hay un paciente con una endocarditis infecciosa y un evento hemorrágico, la primera causa más frecuente es la transformación hemorrágica de un evento isquémico, y esto lo tenemos que pensar. En segundo lugar, es la vasculitis séptica, la erosión séptica de los vasos y la ruptura de los mismos, con lo cual el sangrado puede ser por esto. Y en tercer lugar, sí están los aneurismas micóticos, los microabscesos, ¿sí? Entonces, esto es algo a tener en cuenta por qué pudo haber sido la causa de nuestro sangrado y ir en busca de esto, ¿no? Por otro lado, ¿cuáles son los estudios apropiados para estudiar a nuestro paciente con el que tiene un evento cerebrovascular hemorrágico? Y esto me parece importante porque cuando uno quiere evaluar el parénquima, obviamente la resonancia es el estudio de elección, no hay duda, pero cuando queremos ver la causa de sangrado, en general, recordemos que la angiotomografía tiene una sensibilidad que es mayor que la angioresonancia. Entonces, a veces es un estudio que uno lo tenemos mucho más disponible, es más fácil, más rápido, y es un estudio a tener en cuenta respecto a su sensibilidad con los aneurismas micóticos. Obviamente el gold standard siempre va a ser la angiografía digital, eso no hay duda. Pero un dato a tener en cuenta es que si el paciente no tiene un evento cerebrovascular hemorrágico en la tomografía, eso tiene un valor predictivo negativo muy alto para que no tenga un aneurisma micótico. Así que a veces eso es un dato a tener en cuenta en los pacientes que tienen una tomografía limpia. Bueno, tal vez con una angiotomografía que descarte que no tiene aneurisma micótico, con eso ya uno puede avanzar en los estudios. Dicho esto, les quiero aclarar algo de las imágenes, que nosotros siempre vemos bien, porque uno le dice, bueno, la tomografía, la angioresonancia, la angiografía digital, pero a veces uno evalúa al paciente en particular, ¿sí? Entonces, es importante ver las imágenes, porque en la primera imagen, por ejemplo, yo les muestro, es un hematoma intraparenquimatoso. Acá uno debería de hacer el diagnóstico diferencial, no será un ACV isquémico con transformación. En la segunda imagen uno ve una hemorragia subaracnoidea, entonces diremos, no tendrá un aneurisma micótico. Bueno, tal vez a este paciente uno le va a ir en búsqueda con mayor firmeza de un aneurisma micótico y probablemente sea un paciente que uno elija para hacer angiografía digital. Y en las últimas 2 imágenes son hemorragias subaracnoideas de la convexidad, donde son pequeños vasos piales que sangran, entonces lo más probable es que tal vez sea una erosión séptica de un vaso y tal vez con un estudio no invasivo uno pueda tener un mejor panorama. Entonces ya ahora sí, la pregunta tal vez más importante y que siempre nos hacen a los neurólogos es ¿cuándo lo podemos operar? ¿Sí?
cuando hablamos de esto, uno tiene un dilema importante, ¿no? Primero, que sabemos que es un paciente con un evento hemorrágico y uno cuando lo va a operar, obviamente hay circulación extracorpórea, hay anticoagulación y esto lleva a mayor riesgo de sangrado, pero por otro lado también sabemos que es un paciente que tiene más riesgo de si no lo opero, de complicaciones isquémicas, ¿no? Entonces eso es algo a tener en cuenta. Entonces, planteamos cuándo operar. Les voy a plantear los dos escenarios, cuándo operar en ACV isquémico y cuándo operar en ACV hemorrágico. Aquí las guías son bastante claras en lo que es isquémico, en general no retrasa la cirugía, sí haciendo alguna aclaración en que cuando es un ACV isquémico muy extenso o transformación hemorrágica o compromiso del sensorio, porque habla de la extensión del evento, en ese caso uno tal vez tenga que evaluar cada caso en particular el tiempo quirúrgico, pero en líneas generales el evento isquémico no retrasaría la conducta quirúrgica, ¿sí? Ahora bien, la pregunta más importante es si tiene un evento hemorrágico, ¿cuándo lo operamos? Bueno, la realidad es que acá las guías son bastante claras y se ponen todos de acuerdo, tanto la guía europea como la SAC y la American Heart, todos concluyen que lo ideal es operarlo dentro, digamos, después de las 4 semanas en el caso de un evento hemorrágico. Pero acá quiero hacer una aclaración y es que siempre se aclara que sea un paciente hemodinámicamente estable. Muchas veces uno no llega a esperar 4 semanas, son pacientes que están sumamente complicados, sumamente afectados, inestables hemodinámicamente, con drogas, entonces a veces idealmente uno dice, bueno, esperemos 4 semanas, la realidad es que hay que tener en cuenta esto y no siempre uno puede llegar a esperar 4 semanas, entonces ahí es una decisión interdisciplinaria. Bueno, y para concluir, recordar que el paciente que tiene un evento cerebrovascular isquémico en general es de elección la cirugía precoz y esto no retrasa el procedimiento. Y en pacientes que tienen eventos cerebrovasculares hemorrágicos, obviamente la decisión es individual, hay que evaluarlo en conjunto con un equipo multidisciplinario y evaluar el riesgo cardiovascular del paciente y el riesgo neurológico también, que en general el tiempo quirúrgico lo va a definir la condición clínica del paciente, pero que si uno puede esperar, al menos debería esperar 4 semanas, siempre y cuando el paciente esté estable. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Dayana. ¿Qué ocurrió finalmente con este paciente? Bueno, después de la discusión multidisciplinaria de la cual participó neurología, cirugía, infectología y cardiología clínica, se definió que, dada su situación clínica, el paciente requería cirugía de urgencia, se optimizó el tratamiento antibiótico, se rotó a daptomicina, cefazolina y gentamicina. Pese a esto, persistía con inestabilidad, por lo cual a las 48 horas de su derivación se realizó la cirugía cardíaca. A continuación, el doctor Mariano Brancic, del equipo de cirugía, nos va a hablar al respecto. Gracias, Pablo. Les voy a contar cómo siguió la evolución de nuestro paciente, un paciente desafiante desde el punto de vista quirúrgico por tratarse de una reintervención y además en un paciente con sangrado. ¿Cuál es el tema con el sangrado en estos pacientes? Es que obviamente hay que anticoagularlos para poder ponerlos en circulación extracorpórea y entonces nosotros con esa acción de anticoagulación podemos obviamente aumentar el sangrado cerebral y tener un problema mucho más serio. Pero bueno, ante un paciente que está inestable hemodinámicamente y que tiene indicación quirúrgica por su endocarditis activa y descompensada, luego de la discusión que comentamos antes que se hizo en equipo multidisciplinario, decidimos llevarlo a quirófano. Además, este señor tenía un sangrado no demasiado importante, entonces eso nos ayudó también a balancear hacia el lado de la cirugía más precozmente. En este señor, finalmente lo que hicimos fue reemplazar su válvula previa, que era mecánica, por una válvula biológica. Independientemente de la edad del paciente, es mejor elegir en estos casos válvula biológica porque la necesidad de anticoagulación posterior de una eventual válvula mecánica puede empeorar el cuadro neurológico del paciente que tiene ya un sangrado previo, así que independientemente de la edad, repito, se debe elegir una válvula biológica para estos casos. Además, lo que hicimos fue colocar un parche de pericardio en el tracto de salida, en el anillo, porque como el anillo estaba con destrucción local por la endocarditis, uno debe eliminar todo el tejido necrótico y luego ese lecho cruento cubrirlo con algo, y eso es pericardio autólogo o pericardio bovino.
Él tenía una endocarditis en la válvula mitral, una pequeña vegetación que raspamos y con eso se resolvió. Así que un reemplazo de la válvula aórtica y un legrado de la válvula mitral, un parche de pericardio cubriendo el anillo y con eso se resolvió el problema. Ustedes ven acá una foto de una válvula mecánica con vegetaciones. En general la endocarditis de la válvula mecánica se colocan las vegetaciones en el lugar donde la válvula abre y cierra, en el mecanismo de apertura y cierre, por eso muchas veces puede quedar trabada. Y por otro lado, la afectación de la endocarditis en la válvula protésica es característicamente perianular, así que cuando uno retira la válvula protésica, en general se encuentra con destrucción local del anillo, que puede ser más o menos avanzada de acuerdo a cada paciente en particular, y eso es lo que obliga muchas veces a apurarse por la presencia de bloqueos y demás. Este señor finalmente tenía un bloqueo que terminó con un marcapasos. La que sigue. Acá les muestro en dos slides la experiencia del Instituto Cardiovascular en los últimos 20 años con endocarditis. Hemos operado 200 pacientes, de ellos la gran mayoría o la mayoría fueron endocarditis aórticas y mitrales, muy poquitas endocarditis tricuspídeas. Las endocarditis aórticas en general hemos hecho reemplazo predominantemente biológicos. En las válvulas mitrales en general hemos podido reparar la válvula, que es lo que está indicado, y en las endocarditis tricuspídeas también hemos podido reparar la válvula en la mayoría de los casos. Hemos usado pocos homoinjertos aórticos, que es una indicación muy precisa y muy clara, pero cuando hay mucha destrucción local. Es una cirugía mucho más compleja y la hemos usado en casos especialmente seleccionados. Vamos con la que sigue. Y aquí les muestro la mortalidad, que si bien uno a simple vista puede reflejarse como alta, esa mortalidad del 16% global de todos los pacientes con endocarditis está a la altura de la mortalidad de los mejores centros del mundo, e incluso de la Argentina, un poco mejor que la mortalidad de la IRA-3, que es el último estudio de endocarditis de la Argentina, así que estamos conformes con esto. Obviamente que el endocarditis TIM tiene un valor muy importante para la toma de decisiones, y como ustedes ven ahí una cita de un estudio italiano, la mortalidad de la cirugía en la endocarditis se redujo de manera muy importante cuando los pacientes comenzaron a ser discutidos en el endocarditis TIM. Así que esto es un valor agregado que tenemos en el ICVA con respecto al tratamiento de esta patología, que es compleja y que muchas veces lleva a la muerte a los pacientes si uno no los interviene precozmente. Finalmente, saber que nunca debe retrasarse el tratamiento quirúrgico esperando que el tratamiento médico por sí solo cure a la enfermedad, porque esto no ocurre. Cuando el paciente tiene indicación quirúrgica debe ir a quirófano. Si se trata de un paciente grave como el que estamos charlando, con hemorragia cerebral, isquemias múltiples por embolias y demás, será discutido y se buscará el mejor momento, pero no debemos retrasar la cirugía una vez que la misma está indicada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Mariano por tu exposición. Finalmente, para contarles cómo continúa el caso de nuestro paciente, como adelantó el doctor Brancic, se realizó la cirugía de reemplazo valvular aórtico por una biológica número 23 y un parche bovino a nivel del tracto saliar ventrículo izquierdo. Como complicaciones posquirúrgicas tuvo vasoplejía y un bloqueo trifascicular que requirió colocación de un marcapasos, pero pese a estas complicaciones el paciente evolucionó bien. Se le realizó tratamiento antibiótico por 6 semanas después de la cirugía, con una muy buena evolución clínica y un alta sanatorial. Ahora los dejo con el doctor Nasinovich para las conclusiones finales. Muchas gracias. Bueno, hemos finalizado esta situación clínica. Espero que les haya gustado. Como ustedes verán, las complicaciones neurológicas, como nos dijo Dayana, no son inusuales, al contrario, y recuerden que muchas de ellas pueden ser silentes, así que es muy importante evaluar adecuadamente a cada paciente. Y como les dije al principio, esta situación obliga a que trabajemos codo a codo en forma interdisciplinaria, porque más allá de los lineamientos y del apoyo que nos pueden dar las guías, tenemos que analizar caso por caso, situación por situación, qué es lo que debemos hacer. Por suerte, en este paciente fue exitosa la estrategia, pero muchas veces puede no ocurrir lo mismo. Así que es importante manejar estos pacientes con un grupo especialmente dedicado al tema. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente actividad.